Entonces, vamos a empezar con analizar los procesos de servicio, dijimos, ¿no? Me tengo que parar frente a la situación que tengo. Recuerden que nosotros como profesionales, si estamos trabajando en relación de dependencia, seguramente vamos a tener que opinar sobre los procesos que están bajo nuestra responsabilidad, si somos líderes, o los vamos a tener que ejecutar, o eventualmente si trabajamos como consultores en forma independiente, vamos a tener que opinar o ayudar a la empresa a diseñar procesos. Bien, entonces, estamos frente a la situación y en realidad lo que tenemos que pensar es un proceso de servicio. La clave, como ya más o menos lo vimos en las 4 características de un proceso de servicios, es entender el tipo y cantidad de contacto con el cliente. ¿Mm? Como vimos en el ejemplo de la clínica. ¿Qué tipo de contacto voy a tener? ¿Y cuántas veces, cuántas oportunidades de contactar al cliente voy a tener? Hay empresas que lo viven esto como, no sé si un problema, pero sí como una situación estresante, ¿no? Es decir, bueno, tengo que trabajar eficientemente para que el cliente no se me vaya. Bueno, a mí me gusta al revés, pensar en que son oportunidades en donde si yo me esmero, si yo trabajo con calidad, si yo trabajo con procesos de cadena de valor, tengo una inmensa posibilidad de que el cliente me conozca, me pruebe y me elija. ¿Sí? Entonces, bueno, en función de eso es como voy a tener que trabajar. Cuando nosotros hablamos del contacto con el cliente, lo ponemos en términos en momentos que el cliente está presente, participa y recibe atención. Ahora vamos a hablar de eso. El cliente muchas veces participa, o por lo general casi siempre, pero hay veces que participa muy intensamente y otras que tiene una participación un poco más pequeña. También es importante. Entonces hay 5 dimensiones para analizar el contacto con el cliente. La primera es si el cliente está físicamente presente durante el proceso. Físicamente, ahí. En el ejemplo que vimos de la clínica, nosotros teníamos una situación en donde el cliente no estaba presente, ¿sí? Era cuando llamaba para pedir turno, pero 2 situaciones en las que sí. Una, cuando yo lo recepciono para que luego sea atendido por el médico y con el propio servicio que atiende el médico, ¿ok? ¿Por qué es necesario tener esto en cuenta? Porque no es lo mismo. No porque no le tenga que dar calidad a ese momento, sino que no es lo mismo atender eh, remotamente o digitalmente o electrónicamente que atenderlo personalmente. Ahora, yo les pregunto a ustedes como clientes, cuando son atendidos virtualmente, para decirlo así, ¿siempre están conformes con el servicio que reciben? No, porque, por ejemplo, yo tengo la obra social y tengo médico virtual y a veces Ujú. el médico te ve por el teléfono, pero realmente no sabe cómo estás. Entonces como que no quedo conforme con el servicio que me dio. Bien, ok, perfecto. Vos fíjate que ese es un servicio, yo comparto más o menos con vos lo que decís. Yo creo que la pandemia instauró esta manera eh, de atención que no está mal. Yo no diría que no tiene que existir. Lo que me parece es que las empresas de prestaciones médicas han desvirtuado eso. Entonces, si el médico tiene mucha cantidad de pacientes, dicen, bueno,
si estás apurado, que te atienda virtualmente. Y coincido con vos que muchas veces, más allá que el médico puede ver un resultado, ¿no? Yo tengo una médica clínica que me dice, mira, yo te atiendo una vez al año, 2 veces por año, pero después cuando sea para ver los resultados de los estudios que te mandé, hacemos una teleconsulta. Bueno, qué sé yo. Depende de lo que digan esos resultados, puede servir o no. Y hay otras en donde sí puede servir. Si yo estoy, por ejemplo, de viaje, ¿no? Y tengo un problema y no tengo la posibilidad de ver a mi médico de cabecera o al médico en el que yo confío, bueno, en ese caso yo puedo hacer una videoconsulta o una teleconsulta. Pero creo que no hay que, y esto es muy personal, ¿no? No hay que aprovechar una cosa y reemplazar por la otra, ¿sí? Pero supongamos que, y fíjense, esto en lo que sería la atención de salud es el nudo del servicio, porque acá es donde todo lo demás era preparación para, ¿no? Es el nudo del servicio. Ahí se supone que el cliente, barra paciente en este caso, eh, está muy presente, porque es el momento. A ver, yo soy, el servicio es el médico, pero el instrumento del servicio soy yo. El médico me tiene que revisar, me tiene que tomar la presión, no sé, a ocultar. Entonces yo voy a tener mucha participación ahí. Ahora, cuando yo llamo para pedir turno, yo también voy a participar porque voy a tener que ver mi agenda, escuchar los turnos posibles que me dan, pero la participación es menor. Entonces las empresas, cuando tienen una participación menor, pueden hacer esto, que parte del proceso sea no presencial, porque total, lo que hay que poner en juego se puede hacer virtualmente. Pero la pregunta que yo hacía al inicio es, si siempre ustedes están conformes con la atención que reciben, ya sea a través de una página web o telefónicamente, siempre el servicio es de tremenda calidad o de máxima calidad. No, generalmente. No, porque si yo, volvemos, si no pongo la cantidad de líneas telefónicas o si atiendo con personas, que esa es otra, pero esas personas, el nivel de atención es bastante paupérrimo, también no va a ser buena, la experiencia no va a ser buena. Entonces, acá yo lo que tengo que ver es cuánta participación va a tener el cliente y en función de los recursos que yo pueda disponer, puedo decir, bueno, a mí me sale más barato poner una atención automatizada, pero no por eso tengo que dejar de pensar en la calidad de atención que voy a prestar. Porque el problema puede ser también, si yo no consigo dar los turnos o si consigo que la gente esté enojada, como bien ustedes trajeron, por el nivel de atención que doy, el servicio también se va a ver perjudicado. ¿Mm? La segunda dimensión es qué se procesa en el encuentro de servicio. Un poco lo que estuvimos viendo. Una cosa es que lo que se procese es la atención propiamente dicha, y otra cosa es el pedido de un turno o la registración del turno o el pago de la obra social cuando yo llego a la recepción. Son cosas distintas. Yo tengo que entender eso si estoy pensando, porque a mayor complejidad, mayor grado de recursos o de capacitación del que va a poner a brindar el servicio. A nadie se le ocurriría no poner un médico en el momento que yo tengo que atender a un paciente. ¿No? En un absurdo, vamos a ponerlo en términos absurdos para que se entienda, yo puedo poner una persona con un determinado nivel de instrucción para dar un turno. Bueno, mientras sea educado, mientras tenga conocimiento, sí. Ahora, necesito un médico, no hay duda de eso. La tercera dimensión es la intensidad del contacto con el cliente. Esto lo estamos resumiendo ahora, pero ya más o menos lo estuvimos hablando, ¿no? Y va un paso más allá de si estoy físicamente o de lo que proceso. Tiene que ver con el grado hasta donde el proceso le da lugar al cliente
a que participe e implica un nivel de atención o interacción y personalización del servicio. ¿Sí? Es decir, en esta tercera dimensión se está jugando todo el servicio. Salgámonos un poquito de la cuestión médica, ¿sí? Pensemos en el servicio de telefonía o de cable, servicio de cable, ¿verdad? Ahí, ¿cuándo yo como cliente voy a tener una participación más intensa? Quizás cuando estoy haciendo un reclamo, porque ¿cuáles serían los momentos en ese servicio? Llamo para pedir el cable, viene el instalador y eventualmente llamo porque no funciona el cable, ¿no? Y emocionalmente, los tres son niveles distintos. Una cosa es cuando yo llamo para pedir el cable, puedo estar contento porque me puedo pagar el servicio de cable. El segundo momento, cuando viene el instalador, puede ser también agradable, depende cómo él me trate. Ahora, si yo tengo que llamar porque el servicio no está funcionando, mi nivel emocional va a ser totalmente distinto. Entonces, si yo estoy del otro lado, yo soy el que brindo el servicio, ahí tengo que poner gente capacitada, que atienda al cliente, que lo contenga, que lo calme. ¿No? Es gente totalmente distinta que la que instala y que la que vende. ¿No? La cuarta dimensión es el grado de atención personal proporcionada. O sea, de mi lado, tengo que pensar, ¿esto lo brindo personalmente o esto lo brindo a través de un canal digital, a través de otra manera? Y la última es el método de entrega. ¿Cómo se entrega ese servicio? ¿Sí? Si en el caso que hubiera un alto contacto con el cliente, se va a usar la comunicación cara a cara o el teléfono. Vuelvo al ejemplo de la salud. El médico me atiende personalmente o el médico me atiende a través de una videoconsulta. ¿Sí? Siempre va a haber mucho más entendimiento y claridad cuando estamos físicamente. ¿Sí? En esta situación yo tengo varias discusiones con colegas yo trabajo como coach también, y se hace mucho coaching a través del Zoom, a través de un Google Meet. Yo tengo una teoría que este tipo de prestación tiene que ser personal, física, ¿no? Porque, bueno, se trabajan ciertas situaciones en donde siempre es mejor verse cara a cara. Entonces, ¿cómo voy a brindar ese servicio? Naturaleza del servicio, teniendo en cuenta las dimensiones. Tengo que entender estas 5 dimensiones de cómo va a ser el contacto de ese cliente. En función de eso, en función de haber visto estas 5 dimensiones, yo voy a trabajar lo que se llama la matriz de contacto con el cliente. Esta es una matriz de doble entrada que en el eje horizontal está como, a mi gusto, puesta al revés, ¿no? Porque en el extremo izquierdo es el mayor contacto y en el extremo derecho el menor contacto, ¿no? Cuando por lo general sería de menor a mayor. Pero bueno, tratemos de entenderlo así. En el eje entonces horizontal dice menos contacto con el cliente y personalización. Y en el eje vertical, menos complejidad, menos divergencia y más flujo en línea. Combinando estas variables, yo voy a ver que hay 3 tipos eh, de maneras de diseñar procesos de servicios. Uno va a ser el que llamamos demostrador, otro va a ser el de oficina híbrida y el tercero que llamamos de trastienda. Fíjense que los nombres hacen alusión a como si fuera un local comercial. ¿Sí? Si yo les pregunto, ¿cómo es el servicio? ¿Qué características tiene para ustedes el servicio de un local comercial
en términos del mostrador. ¿Qué es lo que pasa en un mostrador de una tienda? Eh, atención cara a cara, Bien, personal. atención cara a cara. El contacto con el cliente es poco, es mucho, Mucho. Te muestra el producto. mucho, mucho. ¿Qué puede diferir ahí? Lo que vamos a ver ahora, el grado de personalización. Y el grado de personalización va a estar dado por el tipo de producto que yo venda o quiera vender. Supongamos, supongamos que yo vendo zapatillas. Yo puedo vender una zapatilla que es genérica, ¿eh? O puedo tener cierta maquinaria que le hace alguna personalización a la zapatilla, qué sé yo, que le borda el nombre, no lo sé, ¿sí? En ese caso, voy a tener que estar más tiempo con ese cliente que si se lleva la zapatilla común. Entonces, un servicio de mostrador fundamentalmente tiene mucha interacción con los clientes y un servicio altamente personalizado en términos del contacto y la personalización, ¿no? Y en términos de cómo es la complejidad, son flujos flexibles, trabajo complejo, con muchas excepciones. ¿Y por qué? Y porque si yo tengo que hacer personalización, tengo que hacer excepciones, ¿sí? Una cosa va con la otra. Cuando yo digo, che, no es personalizado, es porque está automatizado. Son los extremos, ¿verdad? Vamos al otro extremo, a la trastienda. ¿Qué es lo que hay en la trastienda de un local? ¿Cómo es la atención con el cliente en la trastienda de un local? ¿El cliente participa mucho en la trastienda? No, No, casi nada. Si la trastienda llamémosle al depósito, ¿no? Y casi nada si el cliente ni entra al depósito. ¿Ok? Entonces, hay poca interacción con los clientes y los servicios son estandarizados. ¿Qué es lo que tengo que ir a hacer yo a la trastienda? Ir a buscar la zapatilla o la camiseta que me compró y traérsela. No, no, es siempre lo mismo lo que hay que hacer. El flujo de trabajo es un flujo en línea, trabajo rutinario, que los empleados entienden fácilmente. Entonces, estos son los dos extremos de servicio que yo puedo tener en relación al cliente. O tengo mucha interacción con el cliente, un servicio muy personalizado, por lo tanto los flujos son flexibles, porque si es personalizado, yo tengo que a este cliente atenderlo de esta manera y a ese otro cliente atenderlo de otra. No puedo atenderlos a todos iguales si le voy a dar un servicio personalizado. Personalizado quiere decir, depende de lo que vos me pedís, yo te doy. La otra es decir, yo no hago nada personalizado. Esto es lo que hay. Tomar y ya está. ¿Sí? Entonces, la persona casi que no participa. Y después está el mix, esto que llamamos oficina híbrida, donde hay cierta interacción con los clientes, hay servicios que son más o menos estándar y hay algunas excepciones. Y los flujos son flexibles, tienen algunas rutas dominantes, o sea, algunas partes de ese proceso que están prefijadas y hay alguna excepción que se puede hacer. Entonces, en función de este gráfico, yo puedo encolumnar al tipo de servicio que le voy a dar. ¿Y para qué me servirá esto? ¿Para qué me servirá identificar que el servicio que yo voy a dar es un servicio tipo mostrador o el servicio que voy a dar es un servicio tipo trastienda o el de oficina híbrida? Básicamente, si yo entiendo eso, ¿qué voy a poder hacer? Administrar los recursos y la estructura física. Muy bien, Pablo, muy bien. Administrar los recursos, básicamente, ¿eh? Y obviamente la estructura física, pero principalmente los recursos. Si yo tengo mostrador, primero, la persona que va a dar el servicio tiene que ser una persona capacitada,
porque no puede repetir un libretito como un loco, porque le tiene que dar servicio personalizado, o sea que tiene que entender todas las posibles situaciones que un cliente le puede traer. El grado de capacitación es otro, que si es, acá está, señor, sello, en esta parte del servicio, lo único que es sellar la solicitud, no hay excepción. El sello es así, pam, 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 pam. Lo único que tenés que hacer, ¿ok? Entonces, yo voy asignando recursos y calidad de los recursos en función de entender cómo va a ser mi proceso. Esta matriz es muy buena para entender eso, que es lo primero que yo tendría que entender, ¿sí? Bueno, acá ven en esta, esto se los dejo para que lo vean ustedes después, es esa explicación de cada una de los cuadrantes que estuvimos viendo, ¿no? Y acá sí habla un poquito de cada uno, está puesto con un poco más de detalle, ¿no? Para englobarlo. El mostrador es alto contacto con el cliente, el proveedor interactúa con el cliente, como es muy personalizado y hay variedad de posibles opciones que se me pueden presentar, es más complejo el proceso. Y entonces, los pasos que yo voy a ir dando pueden tener divergencias. Ergo, los recursos que yo voy a asignar son de otro tipo de calidad. El flujo de trabajo es flexible, varía de un cliente a otro. No puedo decir que son una fotocopia uno de otro. Cada cliente me va a venir con una variante distinta. Es el típico servicio de atención de salud. Y mirá, si yo soy un médico clínico, está bien. Eh, no, me podría venir uno con una fractura, otro con un dolor de oído, porque justamente soy el médico clínico. Pero lo que es probable es que ningún paciente venga con una problemática igual a la otra, salvo, qué sé yo, en un caso extremo como el COVID, donde, bueno, la mayoría de la gente que se atendía en una guardia iba porque, a hisoparse, ¿no? Porque creía que tenía COVID o presentaba la sintomatología de un COVID. En este caso, en términos del cliente, tiene mayor poder de decisión. ¿Por qué? Porque él participa mucho y porque yo le doy lugar a que él participe mucho y además yo atiendo sus excepciones. Entonces, claramente el cliente tiene, pongámoslo en términos poco académicos, pero que se entienda, la sartén por el mango. Yo me tengo que preparar a eso. Yo no le puedo decir, si el tipo de servicio que yo estoy diseñando es así, yo no le podría decir a un cliente, no, señor, no me puede usted venir con esto, nosotros vendemos esta caja de 2x2. No, y si me estás diciendo que me vendiste otra cosa, me tenés que escuchar y me tenés que dar una solución. ¿Mm? Volvamos al ejemplo del médico. A ningún médico se le ocurriría decir, ante una pregunta de un paciente, no, señor, esa respuesta no se la voy a dar, ya se pasó el tiempo de atención, así que no existiría eso, ¿no? Entonces, un servicio de mostrador es altamente personalizado porque lo que busco es satisfacer necesidades específicas del cliente, no genéricas, específicas. Entonces, tengo que pensar luego cuáles van a ser los que van a encuadrar en este tipo de servicio. En la oficina híbrida tiene niveles moderados de contacto con el cliente, ¿no? Es la mezcla entre los dos. Un servicio estándar, pero que puede tener algunas opciones que yo le doy a elegir al cliente, ¿no? O donde lo dejo elegir al cliente. El flujo de trabajo va a ir de un lugar, de una etapa de una posición de trabajo a la otra, y puede ser que haya, o sea, como va de una etapa a otra, hay ciertos flujos que están preestablecidos, hay cierta complejidad y puede haber alguna personalización, puede haber alguna excepción.
el ejemplo que menciona acá de oficina híbrida es el proceso de evaluar el desempeño de los empleados cada trimestre. Cuando yo hago un desempeño, voy a fijar rutas, ¿sí? Pero también voy a dejar abierta la puerta para si hubo algún cambio que sea razonable, le deje al empleado expresar, ¿no? Supongamos que yo armo un presupuesto de ventas con los vendedores y digo, el presupuesto del último trimestre, octubre, noviembre, diciembre, es de tantos, no sé, miles de pesos. Pero supongamos que yo digo, por un tema de cierre de balance, que la última semana no vamos a hacer ventas como empresa, Y entonces el vendedor esa última semana no puede vender y lo que tenía previsto vender la última semana lo vende los 3 primeros días de enero, que sería el año siguiente, otro trimestre. Entonces el vendedor viene y me dice, no, pero yo cumplí con el presupuesto, yo lo vendí, no lo pudimos facturar por una disposición de la empresa. Y acá te muestro que los 3 primeros días son ventas del año anterior. Entonces yo tendría que eso tomarlo como una excepción, porque de alguna manera es algo convenido entre las partes. Yo no lo puedo perjudicar en el no cumplimiento por una decisión que tomó la compañía por un tema administrativo, que nada tiene que ver con la operación de venta. Y trastienda es un proceso donde el cliente prácticamente participa muy poco, por ende hay poca personalización. Es todo muy estándar, muy rutinario, los flujos de trabajo son totalmente lineales, está prácticamente todo estandarizado, se repiten las etapas, hay poca variación. Por lo tanto, si todo es así, tan prolijito, el contacto con el cliente es muy limitado. Hay contacto siempre, pero muy limitado. Y todo nos lleva a un proceso lineal. ¿Qué sería dentro de la organización un ejemplo de un proceso de trastienda? Bueno, cuando yo emito reportes mensuales, el reporte tiene una frecuencia, tiene una manera de hacerse, y el que lo recibe participa, sí, porque si no lo envío, lo reclama, y si ve que eventualmente los números están mal, me va a decir, che, me parece que los números están mal, pero después, si no hay cosas raras, lo va a recibir sabiendo que va a estar en tal fecha y punto. Entonces, de esta manera yo puedo identificar qué tipo de proceso tengo que elaborar, por lo tanto, qué recursos, cantidades y calidad de esos recursos voy a asignar. Recuerden que si estoy dando servicio, la clave es cómo atiendo al cliente, cuántas veces participa y con qué intensidad cada una de esas veces participa. Si lo voy a dejar interactuar, no es que a ver, no entiendan como que no lo voy a dejar interactuar, no. Si yo necesito, porque el proceso implica que él participe, ¿cómo lo voy a hacer participar? ¿Ok? Acá creo que viene... Ahora nos vamos a meter en los procesos de manufactura. Vamos a ver un videito de cómo se establecen los procesos de manufactura o de fabricación, o qué cosas, o de qué maneras yo puedo fabricar. Los sistemas de producción son elementos relacionados, organizados y que tienen interacción ya sean personas, materiales, máquina, estilos de dirección
o procedimientos. Todo esto hace que los materiales o información se transformen hasta llegar a ser un producto o servicio dedicado a la venta. Una vez acabado y repetido este ciclo, cuando se analizan los sistemas usados para la producción industrial empresarial, se puede optimizar o transformar los procesos para ser más eficientes en costos, tiempos de entrega y calidad. La producción por lotes es un sistema de producción común que emplean las empresas manufactureras, que tiene como característica que su producción tiene una cantidad limitada. También se le denomina producción discontinua, porque su proceso no es permanente, se interrumpe debido a que se efectúan una serie de operaciones a cada lote de producción. Ventajas. Las empresas que aplican este sistema tienen como ventaja que su personal domina eficientemente cada una de las operaciones y que la inversión del capital para la producción se mantenga baja. Desventajas. La producción por lotes también tiene desventajas, entre ellas la ineficiencia con respecto a los tiempos muertos, ya que el grupo, al culminar su trabajo, tiene que detenerse para acondicionar el ambiente de trabajo del nuevo lote de producción. Sistema de producción en serie. Es el método con el que se fabrican grandes cantidades de un solo artículo estandarizado. Aplicación de los principios de potencia, precisión, economía, método, continuidad y velocidad a un proceso de fabricación. La primordial tarea de este método es la dirección, la cual consiste en la interpretación de principios a través de estudios y operaciones, y del desarrollo de la maquinaria en conjunto con la coordinación. Este tipo de producción solo se recomienda en empresas grandes y que realizan únicamente un tipo de producto por los costos que se realizan, pero también se puede hacer una producción en serie de cantidades no tan altas. Sin embargo, es necesario que todo el proceso sea repetitivo. Ventajas de la producción en serie. En volúmenes altos de unidades idénticas, el producto es normalizado y la demanda del mismo es estable. El procedimiento se convierte en uno mismo. Menor tiempo de producción. Producto disponible en el mercado y en grandes cantidades. Inversión baja en materiales. Buen rendimiento en mano de obra. Facilidad en el control de inventarios y calidad. Evita costo de almacenamiento. Disminución del espacio requerido. Desventajas de la producción en serie. Fabricantes pequeños solo pueden obtener beneficios a través de la fabricación de productos que no existan a gran escala en el mercado. No existen piezas únicas. Los cambios en el mercado significan altos costos. Ejemplos de la producción en serie. Industria textil, automotriz, cervecera, zapatera, farmacéutica, entre otros. El proceso continuo es una forma de organizar el flujo de los materiales de la empresa, para que el proceso sea constante y sin pausas. Como ejemplo, tomamos a Pemex, una de las más grandes subsidiarias de petróleo del país. Su misión es localizar, perforar y explorar los yacimientos de petróleo y gas natural de la zona. Primero comienza con la exploración mediante una serie de actividades de campo y laboratorio, para estimar su ubicación y potencial. Únicamente perforando puede darse a conocer si el yacimiento es productivo. Una vez con la obtención del gas o petróleo, se estudia su tipo y calidad. Este proceso se hace para ver si es viable explotar más pozos petroleros en la zona. Todo este proceso puede llevar de 3 a 10 años, dependiendo de las complejidades que surjan en la zona. Cuando el pozo se perfora, se instala una tubería de producción, en la que se instalan válvulas para regular la presión del petróleo, que por los gases y el calor del yacimiento sale con muchísima fuerza, por lo que es importante hacer los procesos con las precauciones correctas. Una vez que se extraen los hidrocarburos, Pemex separa el petróleo crudo del gas natural y lo pasan a sus otros organismos, también de Pemex. Se encarga de refinarlo, transformarlo en combustibles y cualquier tipo de productos para el uso diario. Entre las ventajas del método continuo se encuentran la especialización del personal, que minimiza errores, aumenta el rendimiento y reduce costos de formación, velocidad del ciclo de fabricación, simplicidad de las tareas de planificación, gestión y control, optimización de instalaciones, ajuste de costes. Entre las desventajas se encuentra la falta de flexibilidad, el coste de instalación, la criticidad de intervención humana que puede causar retrasos.
Por trabajo o bajo pedido. Es el utilizado por la empresa que produce solamente después de haber recibido un encargo o pedido de sus productos. Solo después del contrato o encargo de un determinado producto, la empresa lo elabora. En primer lugar, el producto se ofrece al mercado. Cuando se recibe el pedido, el plan ofrecido parta la cotización del cliente. Es utilizado para hacer un análisis más detallado del trabajo que se realizará. Bien, entonces, como para dejarlo planteado para seguir el viernes que viene. En el caso de los procesos de fabricación, así como en los de servicio poníamos el foco en gente, cantidad de veces e intensidad. En los de producción, ¿dónde tendré que poner el foco? En los empleados. En función del video que vimos recién. En el ¿Cuál? producto, En la En maquinaria. Está bien, en la gente, en el producto, en la la cantidad de maquinaria, pedidos. en la cantidad, pero básicamente, ¿en base a qué voy a elegir una manera u otra en ese proceso? ¿Qué decisión tendré que analizar y luego tomar? ¿En base a qué voy a organizar todo el proceso? El tiempo que te lleva. Sí, pero todo eso va a ser después el tiempo, la gente, las máquinas, el producto. Va a ser después o conclusión de cuando yo diga, bueno, ok, este proceso lo voy a encarar de tal manera. Cuando defina el producto o servicio, el producto que voy a fabricar. Ok, yo defino el producto y en base al producto, ¿qué voy a...? Elijo cómo lo voy a hacer, si estandarizado, en serie. Bien, ahí está, eso. Lo que tengo que pensar, obvio que de esa decisión van a surgir qué mano de obra, ¿eh? Qué insumos, pero lo primero que tengo que ver es este producto, que es obvio que Jessica será, yo tendré que analizar una demanda, pero después lo que voy a decidir es cómo voy a hacer la transformación de este producto, cuál método voy a utilizar. ¿Voy a hacer una producción en serie? ¿Voy a hacer una producción en lote? ¿Voy a hacer una producción a pedido? ¿Voy a hacer por proceso? Tendré que analizar un montón de cosas, porque una vez que decida eso, diseñaré todo el proceso en función al método que yo haya decidido para fabricar ese proceso. Y eso me va a disparar cómo tiene que ser la mano de obra, cómo tengo que organizar los insumos, el mapa de la fábrica, ¿sí? El mapa fabril, cómo va a estar organizado. Si uno visita distintas plantas, va a ver que la producción masiva, las plantas están distribuidas de una manera, que cuando yo fabrico por lote, las máquinas están de otra manera, ni hablar si fabrico a pedido. Entonces yo tengo que conocer eso, porque si yo digo, bueno, lo primero que voy a hacer es instalar la fábrica, y yo instalo, según mi leal saber y entender, armo una producción, unas naves industriales para la producción en serie, y después digo, yo voy a recibir pedidos y una vez que tenga pedidos voy a fabricar. Probablemente me quede una fábrica inmensa, ¿no? Porque cuando yo fabrico a pedido, la cantidad que fabrico es más chica, obviamente, el costo es más alto, obviamente, el valor de venta que tienen esos productos es muchísimo más alto. ¿Cómo amortizo el valor de la planta? Una producción masiva es grandes máquinas para procesar grandes volúmenes de producción. El costo
va a ser mucho más chico porque optimizo el espacio, por lo tanto el precio de venta también es más chico. Entonces, lo primero que tengo que entender es, ¿qué elijo como método de producción? Y en base a eso, veré qué recursos humanos voy organizando el proceso. Vamos a ver después que también acá tengo que tener en cuenta lo que vimos de la flexibilidad de los recursos. Porque yo puedo decir, che, en una misma planta, ¿puedo tener una línea de producción masiva y una por lote? Ah, en una de esas sí. Entonces, ¿cómo armo ese mapa fabril? ¿Ok? Todas esas cosas son las que yo tengo que tener en cuenta cuando piense un proceso de producción. ¿Ok? Vamos a terminar este tema entonces el próximo viernes y luego continuar. Tienen el material, si quieren pueden ir leyendo. Y si hay dudas, consultas, me escriben. ¿Alguna Listo, pregunta? profesor. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda ahora? No, profe. Bueno, dejamos acá entonces. Profe, le hago una consulta. ¿El video ese que pasó recién lo va a subir? Sí. Ah, gracias. Sí, en el fin de se lo subo con el material. Gracias. El material está, porque yo lo tengo impreso acá. Sí, ya se hace, pero en la misma clase le subo el video. Ah, listo, gracias, profe. ¿Ok? Bueno, que tengan buen fin de y arranquen una buena semana. Nos vemos el Gracias, viernes. Gracias, profe. igual. Buenas noches. Gracias, Luego. profe. Gracias.